Posiblemente el caso más mediático en el que Luis Portero estuvo al frente como fiscal jefe del Alto Tribunal andaluz fue el de las peonadas falsas, el fraude del PER. El foco principal estuvo en Granada, pero la investigación se extendió a toda Andalucía y Luis Portero sentó en el banquillo a decenas de alcaldes y concejales andaluces. Señor Portero, quisiera que me comentara si hasta ahora se ha podido producir, dado, digamos, en cierto modo se conocía estos casos desde hace mucho tiempo. Podría pensarse que se ha tardado tiempo en actuar. ¿Se ha podido deber a una falta de colaboración de las instituciones laborales, a una permisividad? ¿Por qué se ha quedado esta situación tan tarde? ¿Por qué se ha investigado, si podemos decir, tan tarde? Bien, la autoridad laboral ha tenido sus intervenciones en vía administrativa y así lo ha conocido este Ministerio Fiscal tan pronto como detectó posibilidades de fraude. Lo que sucede es que desde una perspectiva jurídico-penal la Fiscalía no ha actuado hasta que tuvo informaciones lo suficientemente serias, contrastadas y que tuvieran un nivel riguroso jurídicamente hablando, y ello fue cuando tanto la Inspección de Trabajo como el Instituto Nacional de Empleo, como los propios juzgados de lo social ante los que se llevaron demandas por personas que entendían que injustamente se les había negado el subsidio de desempleo agrario, pues estos tribunales dictaron sentencias a favor de la autoridad laboral y en contra de esas pretensiones de subsidio por estimar que había quedado o había base para acreditar que las certificaciones de las que hacían uso no eran correctas, no obedecían a la realidad de 60 peonadas trabajadas en el campo. Se remitió una copia de todo ello, un testimonio de particulares a la Fiscalía, pues si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, y la Fiscalía empezó a actuar abriendo unas diligencias informativas de investigación ceñidas en algún solo ayuntamiento de Granada, pero a lo largo de la investigación en Fiscalía se pudo detectar que esas situaciones eran ampliables a otros muchos ayuntamientos de la provincia. Bueno, ¿por qué, vamos a ver, hasta ahora, qué zonas se van a cubrir de investigación? Creo que se empezó en Granada, como decía. Me gustaría que me mencionara las extensiones por Andalucía, si se va a extender por todas las provincias y en qué zonas se han empezado a tomar ya diligencias, concretando las zonas. Bien. Quizá el foco preferente de fraude se haya detectado en Granada. La unidad de actuación del Ministerio Fiscal requería, sin embargo, el que hubiera una investigación en todas y cada una de las provincias andaluzas sobre este punto. Fraude que no es solo extensible, por supuesto, a determinadas corporaciones municipales, sino que también abarca a empresarios individuales y a sociedades que han podido utilizar esa vía legal para fines distintos de los que se pretende en la norma y con ello conseguir beneficios totalmente reprochables. Por ello se pidió a los distintos fiscales que se informara a esta Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia acerca de si existían hechos similares y, en su caso, que se pudieran abrir las investigaciones correspondientes recabando información, simplemente recabando información de las autoridades laborales que podían facilitarnos datos al respecto. En Sevilla se me contestó en el sentido de que ya algunos juzgados de instrucción se encontraban actuando directamente por situaciones semejantes y también se han detectado hechos por ahora a lo largo de estas investigaciones en Jaén, en Almería y también en la parte norte de Málaga. Creo en unas declaraciones que escuché suyas, que leí, lo que comentábamos antes, en su memoria anual al Consejo del Poder Judicial, que incluía una solicitud para reformar el PER. Desde su punto de vista, desde el punto de vista legal, ¿qué aspectos serían reformables en el PER para la cuestión que nos incumbe del subsidio agrario? ¿Dónde podrían estar las lagunas que han generado todo este fraude? No es de competencia del Ministerio Fiscal en absoluto entrar en el terreno de la bondad o de la menor bondad de las normas jurídicas, ya que compete al Poder Legislativo y, en su caso, al Gobierno central o autonómico por el ejercicio de su potestad reglamentaria. Lo que sucede es que si esa norma es mal utilizada por personas incurriendo en hechos que encajan, a mi modo de entender, en el Código Penal, deben ser objeto de persecución de esta naturaleza.
En la memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de este año, evidentemente que tendremos que hablar sobre este grave problema. Pero el penetrar, como digo, en si la norma es buena o no lo es, creo que no será objeto de nuestra atención. Si acaso, en el capítulo relativo a reformas legislativas o estudios de interés, podría hacerse alguna indicación, pero en modo alguno llamando la atención ni reprochando la esencia de una norma que creo que es esencialmente buena y que tiene una finalidad concreta y un método perfecto, exacto y bien establecido para su aplicación. Pero vuelvo a insistir que el problema no está en la norma, sino en la aplicación incorrecta que de la misma se haya podido hacer por personas, por sociedades o incluso por corporaciones. Si acaso se produjera, dada la cantidad de personas, sobre todo jornaleros que están implicados en ello, una autoinculpación masiva, ¿qué situación, cómo va a repercutir esto? ¿El caso será un macroproceso? ¿En qué situación se va a encontrar la justicia? ¿Se va a poder abarcar todo el caso? Lo primero que habrá que hacer es deslindar, puesto que la responsabilidad criminal es personal, habrá que deslindar qué hay de cierto en esas autoinculpaciones y qué hay más del lado sentimental o solidario o como se le quiera calificar. En aquellos supuestos en los cuales pueda comprobarse, contrastándolo con otros medios probatorios, que ese reconocimiento de hechos es cierto, pues qué duda cabe que en un principio la justicia tendrá que actuar hasta el final y hasta sus posibilidades. Que eso supone evidentemente un reto para la justicia y que va a crear problemas estructurales enormes, no cabe la menor duda que así sería en ese hipotético caso de que llegáramos a esa situación, pero que no puede suponer en modo alguno un freno para la correcta actuación de los jueces que están dirigiendo ya los correspondientes procesos a través de las instrucciones judiciales, ni de la colaboración y el ejercicio, en su caso, de acciones por parte de este Ministerio Fiscal. El Partido Socialista ha solicitado el indulto para, en este caso, el alcalde de Pinos Puente y para los posibles cargos que se puedan hacer contra otros alcaldes del mismo partido. ¿Es posible este indulto? La gracia de indulto corresponde en la Constitución a Su Majestad el Rey y la promueve el Gobierno de la Nación. Es, por consiguiente, un área totalmente diferente a lo que es el campo jurisdiccional o del Poder Judicial, aunque esté naturalmente muy estrechamente relacionado con él. La petición de indulto tiene que ser ya, porque así lo exige nuestra norma fundamental, después de una sentencia. En el caso de que sea sentencia condenatoria, se puede ejercitar ese derecho de gracia del indulto. Es pronto, por consiguiente es prematuro aludir a ello. Además, como digo, escapa totalmente de lo que es la competencia del Poder Judicial, salvo en aquellos casos en que son los propios tribunales, puesto que así se lo permite la ley, quienes en sus sentencias ofrecen o facilitan esa vía de indulto solicitándola en la propia resolución judicial al Gobierno. Pero, como digo, se trata de una facultad, un derecho de gracia que excede de lo que es propiamente el terreno o el campo del ejercicio de la actividad jurisdiccional. Respecto a las manifestaciones que hizo desde que comenzó todo este asunto, el presidente de la Junta de Andalucía, en cierto modo justificando y también perdonando, si quiere, la actitud tomada por los alcaldes, ¿qué le merecen esas opiniones? La respeto total y absolutamente, puesto que sé que están verificadas por el máximo representante del Gobierno en la comunidad autónoma andaluza y también representante del Estado en la comunidad. Por ello, no quiero en absoluto entrar en polémicas, siempre todo ello ha escapado de mi intención. No quiero entrar en ningún género de polémica porque entiendo que la actividad política y todo lo que lleva consigo no debe ser objeto de críticas por parte de quienes estamos solamente imbuidos en la administración de justicia. Naturalmente que si en alguna ocasión, a preguntas de los medios de comunicación, dije que las declaraciones no eran correctas, me estaba refiriendo al terreno estrictamente técnico-jurídico. Es decir, que si unos hechos están siendo objeto de persecución penal por entender el Ministerio Fiscal y posteriormente la actuación de la autoridad judicial, que incurren en hechos que pueden ser
presuntamente delictivos. No estamos inculpando ya directamente a nadie, puesto que rige el principio de la presunción de inocencia, pero sí que deben dar lugar a una persecución penal en averiguación y comprobación de los hechos, y en su caso de personas responsables. En ese terreno, evidentemente, que quienes tienen que hablar son los jueces. Sí, creo que precisamente usted, aunque ya sé que dice que no quiere entrar en polémica, dijo que no se podía fundamentar esta conducta basándose en una necesidad, ¿no? Que estamos en un Estado de Derecho y que hay que tipificarlo como delito. Así lo entendimos cuando, a lo largo de las diligencias informativas, el Ministerio Fiscal las cerró entendiendo que ya tenía base suficiente como para ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial, tal y como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por ello, sin que tengamos naturalmente la patente de verdad, puesto que todas las garantías de los justiciables y su derecho a la defensa tendrá que ejercitarse en plenitud, pues por lo menos inicialmente nosotros hemos entendido que sí hay base suficiente para esa persecución penal. Por último, una cuestión personal, profesional, ¿cómo se puede, digamos, conllevar o sobrellevar un fiscal jefe unos cargos de estas características donde están implicados muchísimas personas que social y económicamente lo están pasando francamente mal? La dimensión social del problema nunca se nos ha escapado. La hemos tenido muy presente. La trascendencia que nuestras actuaciones pudiera tener también. Pero vuelvo a deslindar lo que es una actuación puramente jurídica. De manera que todo lo que sean los aspectos sociales o políticos del problema, yo sé que las autoridades de nuestra comunidad autónoma y de la nación sabrán dar cumplida respuesta a todo ello, y que sabrán comprender también que nuestro campo de actuación es puramente jurídico y procesal y que estamos actuando en cumplimiento de nuestra obligación. Supongo que es usted perfectamente consciente, evidentemente, de que a raíz de todo este proceso hay muchos jornaleros que probablemente no puedan cobrar el subsidio agrario este año ya porque no se les va a firmar de ninguna manera. Francamente no lo sé, pero vuelvo a insistir en que me imagino que las autoridades competentes sabrán resolver ese problema, si llega el caso. Luis Portero defendía que la justicia era la única esperanza ante un poder político prepotente y corrupto.